Bueno, muy buenos días para todas. Este video es para explicar un poco la temática de principios de este periodo. Espero sea útil y comprendamos adecuadamente la explicación. Bueno, este periodo en el área de principios físico-químicos vamos a estudiar la materia y los cambios de estado o de agregación que encontramos en ella. Conocemos 5 estados diferentes de agregación o estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado plasma y un estado que no se encuentra acá en la imagen, conocido como Bose-Einstein, pero que igual vamos a mencionarlo durante el video para la explicación. Listo. Vamos a comenzar hablando de características de cada uno. ¿Características de qué tipo? A nivel molecular y a nivel de las propiedades que estos poseen como tal. Bueno, encontramos los 3 principales estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Vamos a comenzar hablando de cada uno de ellos y las características que éste presenta. Listo. El estado sólido. 2 características fundamentales que tienen que tener en cuenta en el estado sólido es que tiene forma y volumen definido. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, un marcador, un lapicero, el celular, materiales que están en estado sólido, así los dejemos caer, así los movamos de su sitio, así estén en movimiento, continúan teniendo su forma. Y el volumen sigue siendo el mismo si lo tenemos en la mano, encima de la mesa, en el suelo, siguen teniendo el mismo volumen. Por eso decimos que el estado sólido tiene forma y volumen definido. ¿Debido a qué se presenta eso? Bueno, si nosotros vemos acá en la imagen el estado sólido, esos punticos amarillos son los átomos que se encuentran en un estado sólido. Y vemos que están más pegados que los átomos del estado líquido y el estado gaseoso. Eso es debido a que hay fuerzas de atracción muy fuertes entre ellos. Es decir, hay algo que comprime esos átomos y al comprimirlos está generando que esa estructura sea fuerte, por eso se le da esa parte concreta, esa parte sólida como tal. Listo. Entonces, siempre que veamos el estado sólido a nivel molecular, sus átomos están muy pegados entre sí debido a las fuerzas moleculares, fuerzas de atracción. Y siempre vamos a decir que tienen forma y volumen definido. Bueno, vamos a continuar con el estado líquido. El estado líquido, visto a nivel molecular, vemos que sus átomos no están tan separados como el estado gaseoso, pero tampoco están tan unidos como el estado sólido. Sus átomos se encuentran en un punto intermedio. Entonces decimos que a nivel molecular sus átomos están medianamente separados. Listo. ¿Qué pasa con el líquido como tal? Él tiene un volumen definido, pero la forma es indefinida, a diferencia del estado sólido que tenía forma y volumen definido. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros imaginamos que tenemos una botella de agua de 5 mililitros, esos 5 mililitros son el volumen del agua. Listo. Si nosotros pasamos esos 5 mililitros de la botella a un vaso, a una olla o a otro frasco diferente, esos 5 mililitros siguen siendo los mismos 5 mililitros. Por eso decimos que el volumen es definido, es decir, no cambia cuando se mueve de un punto a otro. Pero la forma sí cambia. ¿Por qué? Porque el líquido siempre va a tomar la forma del envase en el que se encuentre. Entonces, si tenemos 5 mililitros en una botella,
va a tomar la forma de la botella. Si tenemos 5 mililitros en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Y así sucesivamente, siempre va a tomar la forma del envase en el que se encuentra. Por eso decimos que el estado líquido tiene forma indefinida, pero su volumen sigue siendo definido. Listo. Y algunos líquidos generan un proceso denominado como viscosidad. ¿Eso qué genera? Que la fluidez disminuzca. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la miel o el aceite, no fluye con tanta facilidad como el agua. Es debido a esa fuerza de viscosidad que se está presentando en estos materiales. Listo. El último estado que vamos a observar es el estado gaseoso. A nivel molecular visto el estado gaseoso, nosotros que observamos que las moléculas ya se encuentran muy separadas una de las otras y se encuentran moviendo a mucha velocidad. Listo. Es por eso que el gas se libera tan fácilmente en todo el lugar en el que se encuentra, por así decirlo. Listo. Características del estado gaseoso. No tienen forma ni volumen definido. Entonces nosotros hemos visto que con el agua, si teníamos 5 mililitros de agua en un envase y lo pasábamos a otro envase diferente, seguían siendo los mismos 5 mililitros. Pero en el estado gaseoso, si nosotros inflamos una bomba, esa cantidad de gas con la que inflamos la bomba va a tomar el volumen de la bomba y va a tomar la forma de la bomba. Pero si nosotros liberamos el gas que hay en la bomba en la habitación, todas esas moléculas se van a expandir por toda la habitación. Por lo tanto, el gas va a tomar la forma de la habitación. Y el volumen también va a ser igual al de la habitación. Es decir, él no se va a quedar en una esquinita solamente el volumen que encontró, sino que ese volumen se va a expandir por toda la habitación. Por eso decimos que los gases no tienen forma ni volumen definido. Entonces esas son las tres principales características en cada uno de los estados. Sólido. Tiene forma definida, tiene volumen definido y sus moléculas están muy comprimidas entre sí. Estado líquido. Tiene volumen definido, tiene forma indefinida y sus moléculas están medianamente separadas. Y el estado gaseoso no tiene forma definida, no tiene volumen definido y sus moléculas están muy separadas entre sí. Listo. Sucede que cualquier material puede cambiar constantemente entre un estado y otro, es decir, se puede transformar, pero continúa siendo la misma molécula, es decir, su estructura interna no se ve modificada. ¿Qué quiero decir con ello? Si nosotros tenemos agua y la congelamos, ese hielo pasó de estado líquido a estado sólido, pero sigue siendo agua. O si esa agua la calentamos y se evapora, ese vapor sigue siendo vapor de agua. Es decir, no ha dejado de ser agua en ningún momento de los estados. Bueno, cada una de esas transformaciones tiene un nombre. Entonces, encontramos la primera sección que es fusión y solidificación. Listo. Decimos que la solidificación es el nombre que se le da al cambio de estado líquido a estado sólido. Por ejemplo, cuando el agua se congela. Y fusión es el cambio de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, cuando el hielo se convierte en agua. Listo.
La otra parte encontramos la evaporización y condensación. Listo. Evaporización, vaporización o ebullición se conoce al cambio de estado líquido a estado gaseoso. Un ejemplo es cuando el agua se evapora y pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso, a vapor. Listo. Y la condensación es cuando existe un cambio de estado gaseoso a estado líquido. Por ejemplo, cuando la neblina se transforma en agua. En ese momento se está en un proceso de condensación. Listo. Finalmente tenemos la sublimación. La sublimación es el cambio de estado gaseoso a estado sólido o de estado sólido a estado gaseoso. Cuando pasa de estado sólido a gaseoso se conoce como sublimación, y cuando pasa de estado gaseoso a sólido como sublimación inversa o cristalización también conocida. Listo. Esos son los diferentes nombres que se le asignan a las transformaciones de los diferentes estados de la materia. Tenerlos muy presentes porque vamos a hacer actividad sobre cada uno de ellos. Listo. Esos fueron los tres principales estados de la materia que nosotros podemos encontrar. Pero hay dos estados que no son tan comunes, pero que igual hay que tener en cuenta en la clase, ¿cierto? En el estudio de esta temática. Listo. El estado plasma. Este estado es conocido porque es muy similar al estado gaseoso. Lo que sucede es que esas moléculas, esos átomos que forman el gas, están cargadas eléctricamente. Cuando nosotros decimos que algo está cargado eléctricamente, decimos que está ionizado. Entonces sus partículas están ionizadas. Si vemos en la imagen, por eso es que se genera como si estuviera alumbrando, como si estuvieran generando electricidad. Es porque están cargadas, son buenos conductores, y esas son como las características fundamentales que vamos a identificar en el estado plasma. Listo. Finalmente tenemos el estado de Bose-Einstein. Este es un estado poco común del que no se han determinado muchas características como tal. Pero lo que sí debemos entender es que las partículas del material pasan a un nivel de mínima energía. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un material llega a su estado más estable, lo más estable que puede llegar a organizarse, decimos que está en un estado de Bose-Einstein. Y ese estado se denomina como estado fundamental. Es muy complicado que un material logre obtener ese estado. Y si lo logra, es por muy pocos segundos. Por eso, digamos que hay tan pocas características sobre este estado como tal. Bueno, niños, esta sería la temática como tal, o la explicación de cada uno de los estados de materia y los cambios que presentan cada uno de ellos. Espero les haya servido y ya iremos haciendo actividades sobre el tema para que estén presentes y lo tengan ahí presente como tal. Hasta luego, feliz día.